gracias a cada uno de ustedes, pero también hacerle un reconocimiento al embajador de Estados Unidos en Chile. Muchas gracias. Porque no le ha tocado fácil a nuestro embajador. Bueno, pero no le ha tocado fácil, pero ha hecho cosas importantes, que es decir las cosas por su nombre. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, de regreso después de un mes de vacaciones. Este es el episodio 102 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es lunes 9 de marzo de Más 569, el podcast. Se encuentra en Spotify y en YouTube. Para seguir desarrollando este medio especializado en política y economía, te invito a dar like en YouTube, en Spotify, selecciona el símbolo más para que más personas accedan al podcast. Además, comenta, suscríbete y comparte. Con el episodio 102 damos inicio a la segunda temporada del podcast. Llevamos ya un año de trabajo. Agradecemos la confianza durante todo este primer año en este podcast. En este segundo periodo iremos realizando pequeños cambios en el contenido y en la forma de cómo presentamos. Por ejemplo, incorporar en el tiempo el formato video del podcast. Estamos ya en la semana del cambio del mandato presidencial. Vamos a explorar los temas pendientes en la política. En particular, el conflicto Chile-China Express. Y también, de más está decir, el viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos. Vamos con el episodio de Más 569, el podcast. Vamos con el episodio 102 de Más 569, el podcast. Partimos con la edición 102 del podcast. En nuestro segundo año de trabajo, estamos en YouTube y en Spotify. Como siempre te recuerdo, dar like, comentar y compartir. El cable Chile-China Express, propuesto por la empresa China Mobile durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, tiene en vilo a toda nuestra clase política por la presión indebida desde Estados Unidos, en particular por el secretario de Estado Marco Rubio, quienes en el mundo demócrata en Estados Unidos denominan como el Little General, el pequeño general, cuando se aventuraba desde el Senado a apoyar campañas de agresión militar por parte de Estados Unidos a otras naciones. Los mismos círculos demócratas que hoy dicen que Marco Rubio, como secretario de Estado, está viviendo su sueño húmedo, más deseado al descabezar al régimen chavista de Venezuela, y ya tienen sus ojos puestos en destrozar a Cuba y su gobierno y su sistema de Estado. Ese mismo Marco Rubio quitó las visas al ministro de Transporte y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz y al subsecretario de la cartera y al principal asesor del ministro. Es decir, 3 altos funcionarios del gobierno saliente de Gabriel Boric vieron sus visas a Estados Unidos revocadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la propuesta del cable Chile-China Express. Dicho cable para Estados Unidos es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, pero no para Chile. Pero ataca directamente a Estados Unidos la soberanía e independencia de Chile al entremeterse en nuestras decisiones soberanas. Recordemos que el cable además detonó una crisis en la transición de gobierno, en particular José Antonio Kast exigiendo que el presidente Gabriel Boric se retractase que le informó sobre el cable digital de datos.
Pero recordemos que el presidente Boric le informó el 18 de febrero del tema del cable chino y la tensión que está causando con Estados Unidos. Boric le iba a explicar en detalles, pero no lo podía hacer ya que la conversación era mediante teléfono. Por lo tanto, no puede dar detalles o no lo podía hacerlo. Pero como Kass, haciendo Kass, siempre exige que todo sea de inmediato. Kass se olvida de algo muy fundamental: la seguridad nacional y el resguardo de confidencialidad. Por eso no se usa el teléfono. Toda información en detalle sería informada en una reunión bilateral, pero todo explotó antes de tiempo. Entonces, ahora Kass no puede pedir, como lo hizo, que el presidente se retractase y mintiese para que Kass no quedase mal. Por eso, cuando Kass desató su ira el martes pasado, mostrando en pleno proceso de transición de mando su verdadera personalidad, esa que tenía escondida y muy guardada, esa, la del patrón de fondo que le exige a los peones que debemos obedecerle. Kass tiene su pataleta, alega inocencia, pero no puede negar que no sabía del tema, ya que había sido informado, no en detalles, pero que sí sabía. Buscando formas de explicar lo inexplicable, estuvieron toda la semana los republicanos de José Antonio Kass. Pero hay detalles que ordenan todo este puzzle de cómo y cuándo se supo. El primero que lo supo es el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal. Fue en su oficina de abogados durante el gobierno de Piñera II que se constituyó en Chile, en su oficina, la del futuro ministro Barros, la sociedad que construiría el cable. Por lo tanto, el gobierno entrante no pudo alegar ignorancia, ya que tenía información de primera fuente. Del mismo abogado que tramitó la constitución de la empresa Chile China Express, tal como tiene como su domicilio jurídico la oficina del abogado Barros Tocornal. Ahora, un detalle. Barros Tocornal fue abogado de Augusto Pinochet Ugarte durante su periodo de detención en Gran Bretaña. Hay registros de entrevista donde Barros habla de la injerencia indebida de las naciones europeas en los asuntos internos de Chile y que solamente Chile tiene la facultad para determinar de forma soberana si se juzga o no se juzga a personas en tribunales, aduciendo a que España y Gran Bretaña se arrogaban el deber y el derecho de juzgar a Augusto Pinochet Ugarte, el ex dictador de Chile. Por tanto, Tocornal, en este caso, digamos Barros Tocornal, estos apellidos viñateros, a veces confunden. El abogado Barros Tocornal decía que esa injerencia indebida era intromisión en nuestros asuntos internos. Ahora, ¿cómo explica Barros Tocornal la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de las decisiones de Chile sobre el cable Chile-China Express, que tiene como domicilio jurídico su despacho de abogados? Esa es una pregunta para Barros Tocornal. Bueno, este domingo el presidente Boric golpeó la mesa y le dijo a Kass que fuese la moneda para tener una bilateral. Y ambos se reunieron generando un acuerdo poniendo fin al cruce de opiniones. Kass, debido a la presión de opiniones de personeros de la derecha y empresariado que le expresaron que actuó mal. Por lo tanto, tenía que ir a la moneda y bajar la tensión. José Antonio Kass, tras la visita a la moneda, dijo que la reunión fue importante para seguir adelante con la transmisión del mando y el periodo de transición presidencial que tenemos este día miércoles.
Como ustedes saben, fue una buena instancia de diálogo para temas de coordinación, colaboración en temas relevantes para nuestra nación, como es el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a la inmigración ilegal. Ya en viaje recibí la solicitud del presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando. Los temas versan sobre distintas materias, me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como presidente de la República. También pudimos conversar sobre las actividades oficiales que vienen en estos días. Mañana viene una ceremonia muy relevante para nuestra patria, que es el cambio de la superioridad del ejército, y también concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República. Y esperamos que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, que este sea ejemplar. Le agradezco al presidente Gabriel Boric la entrega de todos estos antecedentes y, como les digo, los tendré para el debido análisis una vez que haya jurado como presidente y toque tomar las decisiones necesarias para la mejor conducción y el trabajo del Estado. Tras la salida de casa, el presidente Gabriel Boric habló minutos más tarde, explicando los temas que para él eran importantes compartir la información con el futuro presidente Kast. Conversamos y convenimos en la importancia del cambio de mando. Quienes tenemos cargos de responsabilidad, quienes hemos sido mandatados por el pueblo de Chile para representarlo, tenemos siempre que hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de nuestro mandato. Y por eso valoro mucho que, dejando de lado las diferencias que puedan haber existido, el presidente electo, volviendo de su viaje, haya acogido la invitación de venir hoy día a La Moneda, poder continuar esta conversación, poder continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independiente de las diferencias políticas que puedan existir, son impecables y una tradición republicana. Es algo de lo que todos los chilenos se sienten orgullosos y que, más allá de las tensiones que son propias de este proceso, ambos, como líderes de nuestros respectivos sectores y como presidente en ejercicio y presidente electo, teníamos que estar a la altura, y por eso yo valoro mucho este día y que hayamos podido tener esta reunión. Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política. Seguimos hablando del cable Chile-China Express tras el corte. Esto es Más 569, el podcast. De regreso, soy Jorge Gartón. Seguimos hablando del cable Chile-China Express, un cable digital de transmisión de datos que está en la etapa inicial de estudio de factibilidad, que es el detonante para la brutal intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país. Además, desarmando el entramado nacional de la transmisión de datos, hay mucha mente que crea caos para excusar que en el país hay problemas graves de gobernabilidad para construir un relato del gobierno de emergencia. Y seguimos desarmando este entramado.
En conversación con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio, el entrante ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, habló en entrevista donde dio a conocer que el cable, dijo él, no es necesario en este momento. Podemos decir que de Grange es ingeniero y que sabe mucho de transportes, pero en esta entrevista quedó muy claro que de telecomunicaciones sabe poco o nada y demostró ser ignorante. Para el futuro ministro, dice que el cable de datos Humboldt, ese que va de Chile a Australia, es necesario. Ese es el cable Google en la cual Chile es socio. Él argumenta que es suficiente con ese cable, ya que no tenemos la capacidad instalada para la cantidad de datos para el uso del cable. Es como si Ricardo Lagos, en su presidencia, nos hubiese dicho: ¿para qué queremos carreteras? Ya que no tenemos la carga suficiente que justifique las carreteras. Hoy tenemos las carreteras, es el punto de partida y llegada de toda la carga que va hacia China y que viene desde China y que va hacia Argentina y Brasil. Carreteras e infraestructura esencial, por no decir crítica para nuestra economía, que Chile usa toda su infraestructura de carreteras para conectarse con el exterior, construyendo corredores bioceánicos que conectan puertos en el norte de Chile y en el sur del país. Entonces, ignorancia de parte de The Grange. Y curiosamente dijo en la entrevista cuáles son los 3 ejes en su cartera ministerial, en la cual se abocará como ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Más camiones en carreteras, más puertos, porque afirma que no se ha hecho nada en infraestructura portuaria. Es importante informar que The Grange nuevamente demuestra absoluta ignorancia. El puerto de Valparaíso, tras 10 años de consulta, se expandirá al norte en el llamado Terminal 2 y hacia el sur, hacia el sector de Playa Ancha. San Antonio ya ingresó estudios para su puerto externo. Iquique, Mejillones, Antofagasta están preparados para la carga a la que llegará con el corredor bioceánico que está en la fase final de construcción, que en particular es el puente que va sobre el río Paraná en Paraguay, que permitirá conectar la carga que viene de Brasil, que pasa por Paraguay, cruzando el puente que entra hacia Argentina y que enfila hacia los 3 puertos del norte del país. En Magallanes, el presidente Boric dio el vamos esta semana recién pasada a la expansión del puerto de Punta Arenas, expansión del puerto para hidrógeno verde que usará ENAP, además del puerto necesario para toda la conectividad hacia la Antártida y además el muelle para cruceros. Por otro lado, el Punta Arenas se está tramitando en este momento el puerto más al este, más hacia Argentina, que es el terminal para hidrógeno verde de la Sociedad Austriaca Danesa y el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, en esta materia, de Grange habla por ignorancia, por decir algo inteligente, porque muy pocos están informados de estos temas. Acá, obviamente, más 569 del podcast, sí estamos informados de los temas porque hacemos seguimiento a todo lo que tiene que ver con geopolítica, a todo lo que tiene que ver con economía, a todo lo que tiene que ver con política y a todo lo que tiene que ver con visión estratégica de país. Por tanto, estamos informados y por tanto transmitimos esa información y aseveramos lo que es correcto. Es decir, en puertos, nuevamente The Grange quedó demostrada su ignorancia, tal como en el tema de cable de datos, el Chile-China Express. El tercer punto que abordó The Grange en la entrevista con Tele 13 Radio es el tema digital de aplicaciones, en el fondo algo bastante menor. Volviendo al cable Chile-China Express, el senador saliente por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, expresó que Chile debe ser cuidadoso,
pero claro y seguro en lo que deseamos, pero que el cable es fundamental para comunicar a Chile con Asia. Creo que Chile ha tomado decisiones en el pasado respecto de esta situación internacional, entre este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, en el cual hemos tenido que tomar decisiones en el pasado que también nos han permitido avanzar en esto. Hay espacio para que nosotros nos desenvolvamos de mejor manera sin tener que abanderarnos ya de una manera no solamente poco digna, contra nuestros intereses. ¿Cómo no va a ser necesario tener un cable que comunique el Asia ya con América Latina y con nosotros? Hay un cable que está en marcha, que es el cable de Google, que es una empresa americana por definición, Google, Sí. ¿ya? Que el presidente Boric ha estado en 2 actividades públicas con Google, para ese cable que va a ir desde Sydney, Australia, hasta aquí en Valparaíso. Sí. Pues bien, como ese, deberían haber 10 cables más seguramente por distintos lugares, y tal vez tendremos que entonces nuestra política exterior, nuestra política de buscar otros miembros de América Latina, hacer algo de trabajo más conjunto y colectivo con otros países del Asia, que incluya a China, pero no podemos nosotros estar cercenándonos también nuestras facultades de crecimiento, y tenemos que pedirle a aquellos que dicen que son nuestros amigos, como sería Estados Unidos, de que entiendan el predicamento en que estamos también, en la medida que salvaguardemos también lo que ellos entienden que son sus intereses. Y es tiempo también para dar las gracias al senador saliente Lagos Weber por haber contribuido durante este año con su opinión sobre los diversos temas que hemos debatido en el podcast. Sabemos que Chile hoy exporta servicios digitales e informáticos a la región y a otros lugares, que en comparación con nuestras exportaciones tradicionales en minería, en agroindustria, en maderera, es bajo, pero lo que exportamos es creciente y es conocimiento. ProChile dice que el 2025 el país exportó en tecnología y servicios 3.100 millones de dólares. Esto es conocimiento chileno exportado a la región y otros puntos. ¿Qué exportamos? Servicios digitales a empresas, software a empresas, soporte computacional a empresas, inteligencia artificial en un futuro. Esto es conocimiento, valor agregado. Entonces, cuando The Grange dice que Chile no necesita el cable China Express, refleja una ignorancia supina absoluta. Punto de información. ¿Quién financia este cable? Bueno, China Mobile y también la británica Inchcape, esa de los servicios portuarios, pero que en Chile nos vende vehículos bajo la marca Derco. Si el gobierno de José Antonio Kast dice no al cable China Express, el proyecto se iría a Perú y nos quedaremos sin carretera ni infraestructura para que los datos corran libremente desde Chile hacia el Asia y desde Chile hacia Brasil, Argentina y el resto de la región. Si seguimos la estupidez de Louis de Grange, el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, nuestra industria de servicios digitales sufrirá un severo traspié. Los cables submarinos son pocos. Ser dueño o socio estratégico nos puede dejar atrasados por muchos años. Vamos a la pausa. Esto es Más 569, el podcast. Soy su presentador, Jorge Garretón. Seguimos en este episodio, el 102 del podcast. Vamos a un tema que realmente me desagrada, que es el caso del embajador de Estados Unidos en Chile. Brandon Judd tiene 0 experiencia diplomática. Es embajador en Chile porque le pidió al anciano corrupto presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quería como premio venir a Chile como embajador. Judd le dio votos a Trump en sus 2 campañas presidenciales. Judd, como Paco fronterizo, era el jefe de los sindicatos de los policías fronterizos, esos que les pegan a los migrantes irregulares
esos pacos que vemos en la tele. Jad es de esos pacos quienes ven a los mexicanos o latinos los espalda mojadas que hay que apalear para que no crucen. Además, abogó junto a su sindicato que se construyera el muro fronterizo, quizás para trabajar menos. Jad el Paco Malo amenazó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones saliente Juan Carlos Muñoz. A los pocos días le quitaron visa para ir a Estados Unidos. Jad es el Paco más malo porque nos advirtió y nos dijo: Chile es soberano y puede tomar decisiones soberanas, pero que nos atengamos a las consecuencias de nuestras decisiones soberanas, ya que según este Paco malo, atenta contra los intereses de Estados Unidos. Claro, no los chilenos, sino con los de Estados Unidos. Jad el Paco malo nos amenaza, tal como los mormones, y recordemos que Brandon Jad es mormón. El siglo XIX amenazaban y aniquilaban a los pueblos originarios en el oeste norteamericano, particularmente en el estado de hoy de Utah. ¿Y a quienes amenazaban y aniquilaban? Bueno, a los pueblos originarios como los Ute, Lakotas, Apache. Hoy Jad es el Paco más malo implementando la política que los intereses de Estados Unidos son más importantes que los nuestros de Chile como país soberano. Jad es el brazo armado de Trump en Chile. Pero tienen el tiempo contado. Las elecciones de medio periodo en noviembre puede que la mayoría demócrata en el Senado permita la acusación constitucional y destitución de Donald Trump por violación a la ley y muchos otros actos de corrupción por cuenta mínima. En Miami este fin de semana, José Antonio Kast hizo un brindis y reconocimiento al trabajo de Jad en Chile. Gracias a cada uno de ustedes, pero también hacerle un reconocimiento al embajador de Estados Unidos en Chile. Muchas gracias. Porque no le ha tocado fácil a nuestro embajador. Bueno, pero no le ha tocado fácil, pero ha hecho cosas importantes. Que es decir las cosas por su nombre. Que no siempre en política o en la diplomacia son habituales. Y el embajador me dijo: no, yo vengo a hacer mi trabajo. Yo no vengo de una carrera diplomática. Y eso ha marcado una diferencia, con todas las dificultades para usted, para nuestro país, para el suyo, para otros países, pero el que habla con la verdad siempre sale adelante. Sí, escucharon bien. José Antonio Kast se refiere al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jad, como nuestro embajador. Puede ser un lapsus lingüístico, pero también puede ser en el fondo lo que piensa sobre el rol de Jad, el Paco embajador en Chile. Es lo que Kast está pensando en su inconsciente sobre Jad y Estados Unidos, que en el fondo ellos mandan. Y debo pensar a Kast en su inconsciente colectivo, tenerles obediencia debida. El agente descubierto, no encubierto, sino que descubierto del gobierno del corrupto chantajista presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Brandon Jad. Ese es el presidente que tendremos, José Antonio Kast. Me preocupa el tipo de presidente a nivel internacional que será en el manejo de las relaciones con mandatarios de otros países. Muy probablemente será petulante y arrogante con aquellos que percibe de menor peso. Pero lo más preocupante será cuando se reúna con líderes de naciones que considera superiores, como Estados Unidos. ¿Será sumiso? ¿Será complaciente? Tal como fue con Trump este sábado, que por si acaso lo vieron como un actor bastante menor. Por tanto, Kast debe empezar a pensar que lo que piensa y dice ejecuta es en nombre de Chile a partir del miércoles 11 de este mes. Seguimos con Kast, esta vez en Miami, en la cumbre
The Shield of America Summit, la cumbre ideológica de Trump para la región. Escudo de América, la famosa cumbre aquella. José Antonio Kast fue a Estados Unidos a la cumbre convocada por el corrupto Donald Trump. Cumbre ideológica que Trump busca, en la cual ordenar el hemisferio en torno a sus intereses hegemónicos. Kast estuvo el sábado en el hotel de Trump en Florida. Me imagino que Trump pagó por el hotel, o pagó Chile por el hotel, o pagó Kast por el hotel a Trump. Esa cumbre contó con presidentes menores, como por ejemplo Nayib Bukele o Daniel Noboa de Ecuador, también los presidentes de Bolivia y Paraguay. Curiosamente, el histriónico Javier Milei no estuvo en la cumbre. En la cumbre de Trump para América no participaron el presidente Lula de Brasil, como tampoco Claudia Sheinbaum de México, ni menos el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Es decir, las potencias americanas no estaban presentes en esta cumbre ideológica. Pero sí, Kast, el presidente electo de Chile, estaba en esta reunión que en el fondo sería una encerrona a Kast que debe alinearse con Trump para que Chile se pliegue a cerrar la puerta a China. Ese es en el fondo del viaje de Kast a Miami. Pero es importante recordar que el 70% de nuestro cobre, el 70% de nuestro litio, el 50% de nuestra exportación en frutas, el 70% de la celulosa van a China. La potencia asiática es nuestro socio económico fundamental. Además, en estos años, China ha transformado a Chile como socio económico estratégico con inversión directa en nuestra economía, cosa que Estados Unidos no ha hecho ni jamás ha hecho. Los diputados del Partido Socialista fueron duros con la participación de Kast en la cumbre. El diputado socialista Nelson Venegas dijo que rechaza dicha visita y la gestión de Kast en Miami. Manifestar como Partido Socialista que estamos en absoluto desacuerdo con el viaje que está realizando el presidente Kast a Miami. Este encuentro no solo es un acto de vasallaje político, porque esa es la verdad, sino que también es un acto absolutamente irresponsable con nuestras relaciones económicas. Siempre Chile ha tenido neutralidad y con este gesto lo que está haciendo es ponerse en la vereda contraria de un país como China que compra el 40% de los productos nacionales. Lo lógico, lo prudente, lo ponderado hubiera sido mantenerse en un estado de neutralidad. Sin embargo, hay un acto de absoluta irresponsabilidad con su viaje. Pero como si fuera poco, con esto se cierra el ciclo que comenzó con Milei, que continuó con Orbán, que siguió con Meloni, que siguió después con Abascal y mañana se reunirá con Trump. Él nos dijo que no iba a representar a la ultraderecha. Sin embargo, con todos los líderes con los que se ha juntado, todos, absolutamente todos, son de ultraderecha. Este es el momento de la ponderación, de la prudencia, de la neutralidad, sobre todo de un país que está integrado económicamente al mundo y donde las relaciones económicas tienen que ser manejadas con una racionalidad que en este caso el presidente Kast no está cumpliendo. E insisto, más que un acto republicano, lo que está haciendo es un acto de vasallaje hacia Trump. Una opinión similar dio el senador DC Iván Flores, agregando que hay una injerencia en la soberanía de Chile y el actuar de nuestras Fuerzas Armadas. Si el presidente electo sabía exactamente a qué iba a Estados Unidos, porque si partió a firmar este escudo de las Américas, la pregunta que hay que hacer entonces es, ¿acaso están pensando en que nuestras Fuerzas Armadas van a ser supeditadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? ¿Que Estados Unidos les va a poner el ritmo y la orientación a lo que tienen que hacer nuestras Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas están hechas para defender el Estado, para defender la República, para defender la soberanía y el país. No están para otras pegas. El narcotráfico se combate con más y mejores policías.
Se combate con un sistema de información a la ciudadanía y de equipamiento de país. Si tienen que participar las Fuerzas Armadas, como lo estamos haciendo ya en las fronteras en el norte o en otros sectores del país, habrá que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el alcance y cuál es el objetivo real de este escudo de las Américas? Súper complicado lo que está pasando. O sea, se está quitando tal vez soberanía, se está traspasando la frontera, se pretende solamente luchar contra el narcotráfico, en donde vamos a estar todos de acuerdo en que hay que hacer algo más para frenar a las organizaciones criminales, o tiene otro propósito este asunto. ¿Va a ser países contra países, los que le gustan o no le gustan al presidente Trump? Ahora Kast tiene la opción en su futuro gobierno proteger el interés de Chile o besar el anillo permanente de Donald Trump y tenerle obediencia debida. Kast tiene esas dos opciones, plegarse a Estados Unidos o defender el interés nacional y sobre todo nuestra soberanía e independencia. Recordemos que Kast se lavó la boca que es un patriota con la bandera chilena en la solapa de su chaqueta. Kast será presidente de Chile o gobernador general de Chile en obediencia debida a Trump de Estados Unidos. Está todo por verse, pero estamos navegando en aguas convulsas con las declaraciones de Kast sobre el rol de Estados Unidos y acercamiento a ese país. No debemos olvidar que Donald Trump, para fin de año, quizás no sea el presidente de ese país. Todo depende de las elecciones de medio periodo y lo que ocurra finalmente en el Senado, ya que es sabido que los demócratas, a no ser que haya fraude electoral por el hoy ya llamado dictador de Estados Unidos, Donald Trump, que los demócratas arrasaran en las elecciones para la Cámara Baja. Así que usando el lenguaje de Estados Unidos, de la oposición política en ese país a Trump, de demócratas, por ejemplo, que trabajaron con Barack Obama en su presidencia y otros actores públicos relevantes que hoy tildan a Donald Trump, que se está erigiendo como un dictador de Estados Unidos. Sí, lo tildan de dictador, además de ser un corrupto y chantajista, corrupto al recibir pagos para entregar indultos presidenciales, como fue el caso del ex presidente de Honduras, el narcotraficante Juan Orlando Hernández, juzgado y sentenciando a 45 años de cárcel por enviar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. O un inversionista defraudador de criptomonedas, Binance, sentenciado por lavado de fondos, Changpeng Zhao, quien transfirió desde un fondo de Emiratos Árabes $2.000 millones y fue traspasado a World Liberty Financial, la criptomoneda de Donald Trump. Curiosamente, prontamente obtuvo el indulto tras el depósito de las arcas Trump. O el llamado Consejo de la Paz, donde Trump es el presidente de por vida y para siempre, y que todos los países para ser miembros deben pagar $1.000 millones a Trump. No sabemos si el presidente Milei de Argentina pagó a Trump por los $1.000 millones y si no lo hizo, ¿qué dio a cambio? Ponemos fin al episodio 102 del podcast. Soy Jorge Garretón. Te invito a dar like, a comentar, suscribirte y compartir. Para continuar con el desarrollo de este medio dedicado a la política y economía, estamos en las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok compartimos una cápsula de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país. Puedes acceder visitando podcast +569. Además, se redistribuye en los shorts de YouTube y otras redes sociales. Les deseo una muy buena semana, donde este miércoles tendremos transmisión de mando, la salida del gobierno de Gabriel Boric y la entrada del gobierno de José Antonio Kast. Nos vemos el viernes. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips.
El tema que acompaña a los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.